nombre de la Junta AEPAP, voy a ir compartiendo mientras hablo para no restar tiempo a los ponentes, quería compartiros una nueva herramienta que hemos diseñado, hemos mejorado, perdón, pero veo que no voy a poder compartirla porque tengo dificultades para compartir. Bueno, la voy a buscar mientras hablo con vosotros. Es Formatio. ¿Sabéis que veis creo que estaréis viendo ya mi página de Google, creo? Y ahora mismo creo que puede ser que estéis viendo la página de Formatio, ¿verdad? ¿La estáis viendo? ¿Sí? Bueno, pues sabéis que Formatio es una página web, una herramienta docente de EPUB que hasta ahora consistía en una biblioteca de acceso exclusivo para los socios, en el cual aparecen reunidos todos los artículos que son de interés docente para nuestra formación, y no solamente la nuestra, sino también de los residentes. Bueno, pues a esa biblioteca Formatio hemos añadido una segunda sección que llamamos Aula Virtual Formatio. Esta es de acceso libre, ¿vale? Y si pinchamos en ella, aparecen 3 apartados. Moodle Formatio, que será una página Moodle en la cual nosotros conseguiremos colgar, espero, cursos de formación, ¿vale? Hasta ahora solamente teníamos el curso de formación de ecografía, pero esperemos que haya más, ¿de acuerdo? Biblioteca AEPUB, en el cual podréis encontrar todo el material formativo en forma de vídeos que hasta ahora ha elaborado AEPUB y que esperamos seguir aumentando. O sea, estos son vídeos. Y por último, como no podía ser de otra forma, pues un enlace a todas las sesiones formativas. Gracias a nuestros expertos informáticos, pues tenemos un canal de YouTube que va a ser exclusivo para las sesiones AEPUB Aprendemos y donde iremos subiendo las distintas sesiones, ¿vale? Ahí tenéis la primera ya subida. Bueno, esto es una introducción breve a lo que estamos mejorando y confiamos que os sea muy útil. No me extiendo más porque hoy el protagonismo es del grupo Gastronutri. Ya dejo de compartir, ¿de acuerdo? Y ya os dejo con Teresa Cenarro. Muchas gracias. Gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. Soy Teresa Cenarro. Soy la coordinadora del grupo de gastroenterología y nutrición de la EPUB, tarea que me resulta muy fácil de realizar porque el grupo está integrado por pediatras muy comprometidos y muy trabajadores, como vais a comprobar enseguida. La percepción que tenemos en las consultas es que los niños toman mucho más azúcar de lo indicado por los expertos y que además las familias son muy conscientes a veces del consumo de grasas, pero no son tan conscientes del consumo de estos azúcares. De ahí el título de Intrusos en la despensa. Vamos a tener la suerte de oír a nuestros compañeros, Petuca Hoyos, que es pediatra del Centro de Salud de Albacete, y Juan Rodríguez, pediatra en el Centro de Salud de Alpedrete, Madrid. Ellos también han sido intrusos en los supermercados porque además de todo el gran trabajo que han hecho de búsqueda bibliográfica, han hecho un trabajo de campo muy intenso y que les costó mucho tiempo comparando etiquetas, fotografiando etiquetas. Así que muchas gracias a los dos por participar. Estamos deseando oíros y recordar a todos que se pueden realizar preguntas a lo largo de la exposición, que tenemos unos minutos al final de la exposición para resolverlos y que lo tenéis que ir escribiendo a través del chat y yo las recogeré y les preguntaré a nuestros ponentes. Que disfrutéis mucho de la charla. Muy bien, pues empiezo yo. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es agradecer, vamos, en nombre de Petuca y mío, a la EPUB la oportunidad que nos da al grupo de gastro y a nosotros dos en concreto de hablar de este tema y de algo tan importante como es la nutrición. El título, igual no sé si despista un poco, vamos a hablar de más cosas, ¿no? Aparte de cuánto azúcar consumimos o si lo sabemos o no. Ya os adelanto que consumimos más de la cuenta, ¿no? Pero intentaremos abarcar algún planteamiento más sobre el azúcar en general, también sobre la alimentación en general, porque es un tema amplísimo,
pero que no se ciñe solo, y luego veremos, ¿no? Y tampoco se debería ceñir a un aspecto concreto, ¿no? Para empezar, voy a cosas muy elementales que quizás la mayoría conocéis, pero que no está de más recordar, y vamos al concepto mismo de lo que es el azúcar, o a qué llamamos azúcar, ¿no? Porque ya de entrada, aunque esto parezca fácil, ya hay problemas en cuanto a la terminología, porque no siempre hablamos de lo mismo. Voy a ceñirme a tres conceptos. Hay más, pero por no liar las cosas demasiado, tres conceptos básicos. Cuando hablamos de azúcares totales, o en la literatura científica se habla de azúcares en general, generalmente nos referimos a hidratos de carbono simples o de absorción rápida, que los conocemos, ¿no? Son los monosacáridos y los disacáridos. Monosacáridos, glucosa, fructosa, galactosa, y disacáridos, los más importantes, ¿no? La sacarosa, que es el azúcar común, una molécula de glucosa más una de fructosa, y luego la lactosa, que es el azúcar, el disacárido de la leche y de los productos lácteos, ¿no? Glucosa más galactosa. Hay un segundo concepto que es el de azúcar añadido, que es un término que acuñó la OSDA hace ya unos años y que corresponde a aquellos azúcares o jarabes que se añaden a bebidas o alimentos cuando se procesan o preparan, ¿vale? Por tanto, aquí estamos hablando ya de una elaboración, no es azúcar natural. No incluye, por tanto, azúcares, por ejemplo, como el de las frutas o el de los lácteos. Siempre que hablamos de azúcar añadido, hablamos de que hay un proceso de elaboración de alimentos. ¿Con qué se endulza generalmente en la industria y también en el hogar? Pues con sacarosa. En nuestro medio, fundamentalmente, sacarosa. Que recordamos, esto siempre es importante, sacarosa es glucosa más fructosa. Bueno, esto parece fácil, ya de entrada, estos dos términos, pero luego no es tan fácil, ¿no? Vemos que, sobre todo la población general, muchas veces lo confunde. ¿Veis esta noticia publicada en un periódico? La mayoría de los yogures tienen tanto azúcar como los refrescos. Bueno, ya de entrada suena un poco raro, pero si nos vamos a la infografía que utiliza el periódico, vemos cómo ya el yogur natural simplemente ya nos pone que tiene 5 gramos de azúcar, ¿no? Pero nos vamos a la composición del yogur natural y vemos que el ingrediente es leche, no tiene nada más que leche. ¿Qué son estos 5 gramos que tiene este yogur? Pues la lactosa. Estos 5 gramos es lactosa. Muy diferente a este otro yogur, que tiene, vamos a los ingredientes, leche, pero tiene azúcar. Este sí que tiene azúcar añadido, sacarosa. Y cuando vamos a la composición ya detallada, vemos que son 16,4 gramos, de los cuales 5 gramos corresponden a la lactosa que lleva el yogur, porque está hecho de leche, y en este caso serían 11,4 de azúcar. Es decir, que de esta línea para abajo es lactosa. Por lo tanto, el azúcar añadido es solo lo que queda por encima. En este caso, pues en este yogur primero serían 5,8 gramos de sacarosa, en este caso de aquí 6,9, etc. Igual que los refrescos. Bueno, un refresco suele tener alrededor de 10, 12, 15, en este caso 10,6, pero esto sí que es azúcar añadido puro. Aquí no hay ningún azúcar natural, esto es agua con azúcar, básicamente, ¿vale? El 100% de este azúcar es azúcar añadido. Tercer concepto, el término de azúcares libres. Este es un concepto relativamente reciente que introdujo la OMS hace unos años y se trata del mismo concepto del azúcar añadido al que se le suma un par de azúcares de origen natural, en concreto los de la miel y los de los zumos de frutas. No sin cierta polémica, ¿vale? De esto luego hablaremos un poco más, pero este concepto se está introduciendo cada vez más en la literatura, pero genera polémica, sobre todo por el tema de los zumos de fruta. Luego Petuca hablará un poco más de ello. ¿Cuánto azúcar consumimos? Pues esta es una gráfica a nivel infantil y vemos que, claro, dentro del azúcar que consumimos hay una parte que va en verde aquí, que es el azúcar natural, procedente de la fruta, de los lácteos, etc. Y luego en amarillo y en rojo el azúcar añadido. Veis que el azúcar añadido, conforme vamos aumentando la edad, va aumentando, sobre todo a partir de los 4 o 5 años, cada vez se consume más azúcar añadido y en concreto en la adolescencia es muy llamativo
el consumo en forma líquida. De todo el azúcar añadido que nosotros ingerimos, no más del 30%, y probablemente es demasiado el 30%, probablemente es menos, bastante menos, es el azúcar que podemos controlar, digamos, directamente, porque cogemos del azucarero y lo echamos en el café, en el yogur, sabemos lo que estamos tomando. El 70% restante o más, estamos hablando de azúcar que está añadido, digamos, oculto o que forma parte de un montón de ingredientes, muchos de los cuales la mayoría de la población sí que identifica como dulces y como que tienen azúcar, pero otros no tanto. Hay otros muchos productos que tienen cantidades más pequeñas de azúcar y que en general mucha gente ni siquiera se lo imagina. Pequeñas o grandes, porque, por ejemplo, cereales de desayuno, pues hay determinadas marcas de cereales de desayuno que pueden llegar hasta un 40% de su composición azúcar. O los cacaos solubles, que pueden llegar hasta un 70%. Este tipo de cacaos, solo el 30% es cacao aproximadamente y el 70% azúcar, sacarosa. Aquí vemos un poco lo que os decía antes, esto es un estudio español, adolescentes, la mayoría del azúcar añadido que toman los adolescentes en España proviene de las bebidas azucaradas y luego todo lo demás. Y esto luego veremos que las bebidas azucaradas tienen una peculiaridad. Y no solo una peculiaridad en cuanto a su relación con la salud, sino que también es una fuente muy importante de azúcar. Bueno, ¿cómo medimos el consumo de azúcar? Pues generalmente lo veremos en la literatura científica y en las recomendaciones de los organismos, etcétera, de esta manera, ¿vale? En el fondo todo es lo mismo, es qué porcentaje de la energía, de las calorías que yo ingiero a lo largo de un día corresponde a azúcar añadido. La OMS nos recomienda superar el 10% de esta ingesta calórica total, que para un adulto aproximadamente son 50 gramos y 25 gramos si nos vamos al objetivo ideal, que es no llegar al 5%. ¿Cuánto se consume? Bueno, pues aquí hay varios estudios, os traigo este que es quizás más relevante porque es a nivel europeo. En porcentaje de energía total, el azúcar añadido en los distintos países europeos entre 9 y el 18%, la media es de 14,5%. Como veis, es claramente por encima de ese 10% que aconseja la OMS, no digamos ya si nos vamos al objetivo ideal del 5%. Bueno, y vamos ya un poco a la parte más importante, ¿no? En lo que vamos a detenernos un poquito más, que quizás es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué relación hay entre azúcar y salud? Realmente esto daría para muchísimo, para estar hablando una semana entera. Nos vamos a ceñir solo a estas 3 patologías, porque son en las que más se han trabajado, más trabajos se han hecho y más han publicado y en las que hay más evidencia. Con la caries dental, aquí vamos a ser rápidos, ¿vale? Porque el azúcar añadido es el principal factor dietético relacionado con la caries, esto ya se sabe hace mucho tiempo, fundamentalmente ingerido de una manera muy determinada, en caramelos de estos pegajosos que se pegan al diente, pero cualquier azúcar añadido, ¿vale? Esto lo conocemos. Si nos vamos a la evidencia científica, y ya os adelanto que todos los estudios que no os queremos marear con estudios, ¿no? Los que vamos a presentar son los más trascendentes, ¿no? Nos vamos a ir a las revisiones sistemáticas, a los metaanálisis. En concreto, este es quizá en cuanto a relación azúcar y caries el más relevante porque es una revisión sistemática que encargó la OMS a este grupo británico y analizaron los 55 estudios de mayor calidad publicados hasta entonces, el 100% de estos estudios en adultos y la inmensa mayoría de los estudios en niños encontraban relación entre el consumo de azúcar y caries. Bueno, vamos con la obesidad y aquí sí que nos vamos a detener un poquito más. Desde el punto de vista, digamos, de la propia intuición, podemos entender todos que añadir azúcar a los alimentos incrementa sus calorías. Eso es bastante obvio. Es decir, no es lo mismo la cantidad de calorías que puede tener un bizcocho que yo haga en casa pues con 80, 90 gramos de azúcar que si añado 300 gramos de azúcar. O no es lo mismo la cantidad de calorías que yo ingiero si cuando tengo sed bebo agua, que es 0 calorías, así bebo refrescos, ¿no? Que tiene las calorías que tenga el azúcar que lleve el refresco, que como vemos, pues a veces es considerable. Y realmente
ese azúcar no aporta ningún valor nutricional añadido. Lo único que aporta es dulzor. Y no es mejor algo que esté más dulce o menos dulce. Pasa algo parecido como con la sal. El ser humano no necesita ni un solo gramo de sal extra a la que llevan de por sí los alimentos, ni un solo gramo de azúcar extra. Lo ideal es que nos acostumbráramos a tomar las cosas pues, con muy poca sal y con muy poco azúcar. Si queremos endulzar más, bien, pero eso no aporta ningún valor nutricional. Son calorías vacías. Son calorías vacías. Y esto es algo que es así. Esto no hace falta darle muchas vueltas. Y si tomamos mucho y tendemos a endulzar mucho todo, pues evidentemente son muchas calorías extra. Pero si vamos a la evidencia científica, hay que decir que la evidencia más clara hoy en día la encontramos en estudios que miden consumo de bebidas azucaradas. Específicamente bebidas azucaradas. ¿Y qué son o qué entendemos por bebidas azucaradas? Pues cualquier bebida con azúcar añadido. Refrescos, bebidas de cola, bebidas energéticas, bebidas deportivas. Ojo, cualquier bebida con fruta, exceptuando los zumos que provienen 100% de la fruta, se consideran bebidas energéticas, clásicamente. Clásicamente, y cuando hablamos ahora en esta charla de bebidas azucaradas, nos referimos a este concepto, ¿vale? Es verdad que esto, luego la OMS, os comentaba antes, que lo ha liado un poco al introducir el concepto de azúcares libres porque de alguna manera ha equiparado los zumos 100% procedentes de fruta con el resto de las bebidas azucaradas, lo cual ya digo que es discutible. Y esta asociación entre ganancia de peso y bebidas azucaradas es aceptada en general. Ahora lo veremos, ¿no? Sin unanimidad, bueno, sin unanimidad sobre todo en cuanto a la fuerza de la causalidad o de la asociación, que lo veremos dentro de unas cuantas diapositivas. Os digo, los estudios los más relevantes, ¿no? Este es especialmente relevante porque es una revisión de revisiones. Es decir, estos autores cogen todas las metaanálisis que había publicados hasta la fecha sobre relación entre bebidas azucaradas y obesidad, y de 13 estudios, la gran mayoría de los autores concluyen que hay una relación positiva. Solo había 4 en las que no estaba demasiado claro, es decir, 9 de 13. Y no solo eso, sino que si analizamos la calidad metodológica de esos trabajos, precisamente aquellos que tienen una calidad metodológica mayor o mejor son los que más reportan relación entre estas dos cosas, ¿no? ¿Y por qué? Nos podemos preguntar, especialmente las bebidas azucaradas. Bueno, pues se cree que esto tiene que ver con los mecanismos de saciedad. Los mecanismos de saciedad son bastante intuitivos, ¿no? Todos sabemos que cuando uno toma una comida copiosa o un alimento muy hipercalórico, en las siguientes horas se te quita el hambre. Bueno, pues parece ser que si las mismas calorías son consumidas en forma líquida, en lugar de forma sólida, te sacias menos y por lo tanto el hambre aparece antes. Esto se ha visto en varios estudios, por ejemplo, en que medimos en una escala de 0 a 100 el hambre y tomamos las mismas calorías en forma líquida o en forma sólida, y cuando es en forma líquida el hambre aparece más precozmente y con mayor intensidad. Por lo tanto, a esta pregunta, ¿el azúcar añadido tiene un efecto promotor de la obesidad a través de su capacidad para incrementar el aporte calórico de la dieta, sobre todo en su forma líquida? Pues tendríamos que responder, yo creo que con bastante tranquilidad, que sí. Bueno, vamos con la diabetes tipo 2. Así, de entrada ya nos podemos imaginar que la evidencia con respecto a una enfermedad con la diabetes tipo 2 no es tan fácil o no es tan contundente como con la obesidad, aunque solo sea porque es una patología que necesita un mayor tiempo de latencia, ¿no?, para desarrollarse. Pero también se ha encontrado relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el desarrollo a largo plazo de diabetes tipo 2 en adultos. En trabajos como este es uno de los más importantes, un grupo japonés, que encuentra la relación con las bebidas azucaradas. Este otro en el que veis distintas fuentes de hidratos de carbono, y son las bebidas azucaradas en las que se encuentra la relación. O este otro, más de lo mismo. Curiosamente, si nos vamos a alimentos sólidos, y hablo de relación con diabetes tipo 2 a largo plazo, cuando hablamos de alimentos sólidos no es tanto los alimentos dulces como las carnes procesadas, en las que se ha visto, en concreto en este estudio, que es uno de los más completos que se ha aplicado,
la relación. Y cuando hablamos de alimentos que protegen o que protegerían del desarrollo de diabetes, ahí sí que están los hidratos de carbono, en este caso los integrales, ¿no? Los que llevan fibra. ¿Qué incertidumbres nos quedan? Bueno, pues esto es importante decirlo. En nutrición es muy difícil investigar. Y es muy difícil, sobre todo, hacer estudios de intervención, ¿no? Ensayos clínicos. La mayoría de los estudios que hay son de tipo observacional. Y sabemos que los estudios observacionales, aunque los hay muy buenos, estudios prospectivos con muchos pacientes, tienen una capacidad menor que los estudios de intervención para demostrar causalidad, relaciones de causalidad. Porque una cosa es que haya relación y otra cosa es que sea una relación causal. Por eso la relación es clara, es conocida, pero hay menos consenso acerca de la fuerza de causalidad. Pero es verdad que los estudios de intervención que se van realizando van confirmando esta relación. Incluso yendo algo más allá. Algo más allá. Por ejemplo, es una revisión sistemática ya de ensayos clínicos, es decir, de estudios de intervención, en las que se nos dice que no solo hay relación con la obesidad o con un riesgo de diabetes, sino que también puede haber alteraciones a nivel cardiovascular, hipertensión, alteraciones lipídicas. De hecho, la Asociación Americana del Corazón hace no mucho ha incluido a los azúcares y especialmente las bebidas azucaradas como un factor de riesgo cardiovascular. Es verdad que con cierta polémica porque, ya digo, basado muchas veces en estudios de observacionales que, bueno, en cuanto a capacidad de inferir causalidad, tienen sus limitaciones. Bueno, vamos a esta pregunta que yo diría que hoy en día es la pregunta del millón. ¿Este efecto perjudicial del azúcar se produce solo a través de su capacidad para aumentar las calorías de la dieta? Que hemos visto que parece ser que sí. ¿O existe un efecto independiente y específico? Digamos, podríamos decir tóxico del azúcar, sobre todo consumido a altas dosis. Y recordemos que cuando hablamos de azúcar añadido hablamos de sacarosa fundamentalmente, ¿no? Glucosa más fructosa. Sabemos que cuando ingerimos grandes cantidades de glucosa o otros hidratos de carbono de absorción rápida, que llamamos que tienen un índice glucémico alto, no solo el azúcar, también harinas refinadas, arroz blanco, tienen índices glucémicos altos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el páncreas responde generando picos de insulina. Y si esto se hace en grandes cantidades y muy repetidamente, pues muchos picos de insulina repetidos. Esto es así fisiológicamente. Ahora, hay una teoría, y digo teoría porque esto no está del todo demostrado, que dice que esto cuando se repite muchas veces durante mucho tiempo, al final acaba generando fenómenos de resistencia insulínica. Y un ambiente metabólico que favorece el acúmulo de grasa. Esto se le llama modelo carbohidrato-insulina. Y sería una forma, digamos, de producir diabetes tipo 2 y obesidad, pero de manera directa, digamos, del azúcar, independientemente de su efecto sobre las calorías. Dicho de otra forma, sería que el azúcar produjera diabetes tipo 2 y sobrepeso, sobre todo las bebidas azucaradas, que son las que más capacidad tienen, a través de esta teoría, este modelo, ¿no? Por fenómenos ya al final de resistencia insulínica por desgaste. Esto es un planteamiento, es una hipótesis. Independientemente de lo que ya sabemos que sí que pasa, y es la vía de las flechas rojas, ¿no? Y es que el azúcar, sobre todo en su forma líquida, cuando se consume habitualmente, tiene una especial capacidad de desequilibrar el balance energético. Esto llevaría al sobrepeso y, claro, el sobrepeso a largo plazo es el factor de riesgo fundamental de, a través del síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, ¿no? La pregunta sería si aquí solo existe esta vía, la vía de las flechas rojas, que no solo es una vía que produce el azúcar, cualquier alimento que genera un exceso calórico puede producir esto, o si además de esta vía de las flechas rojas, digamos, existe esta otra vía tóxica directa, ¿vale? Esto no es fácil de analizar, si vamos a los estudios que veíamos antes y hablamos de relación entre bebidas azucaradas y diabetes tipo 2, vemos que cuando ajustamos los datos por adiposidad, es decir, intentamos sacar el sobrepeso, ese efecto de las calorías como factor de confusión, lo que nos encontramos es que el efecto se atenúa. Y se atenúa bastante, lo cual habla de que una parte, al menos una parte del efecto, sí que es justificado por ese
efecto sobre las calorías, pero no se anula del todo el efecto. Con lo cual, ahí queda la duda de si puede haber también un efecto directo. Esto pasa también en otros trabajos, ¿no? Los hallazgos indican una asociación positiva, pero atenuada cuando ajustamos los datos por índice de masa corporal. Hay trabajos que incluso han afinado un poquito más, comparando efecto directo e indirecto según no solo el índice de masa corporal, también la ganancia de peso, la circunferencia abdominal. Al final todos vienen a decir lo mismo a día de hoy, y es que es posible, pero que no es todavía claro del todo, ¿no? Podríamos decir entonces, con bastante seguridad, que el azúcar añadido al contribuir al sobrepeso y la obesidad puede secundariamente dar lugar a resistencia insulínica y diabetes tipo 2, pero a la pregunta si obesidad y diabetes tipo 2 pueden ser producidos directamente por el exceso de azúcar al estimular crónicamente la secreción de insulina, independientemente de su efecto sobre las calorías de la dieta, yo creo que a día de hoy lo honrado es decir que no lo sabemos del todo, ¿vale? Y bueno, yo termino esta primera parte, ahora doy paso a Petuca, con una pincelada sobre las recomendaciones que existen hoy en día de los organismos internacionales, que hay muchos, y todos hacen recomendaciones nutricionales y el azúcar siempre está presente. ¿En qué coinciden todas? ¿En qué es prácticamente unánime? En las bebidas azucaradas. Minimizar, limitar al máximo, evitar, dicho de varias formas, en el fondo siempre es lo mismo, reducir al máximo. En lo que no hay tanta unanimidad es cuando hablamos de azúcares en general, del consumo de azúcares en general. Aquí es verdad que la mayoría de los organismos se van a la línea marcada por la OMS, es decir, de hablar de un máximo del porcentaje de ingesta calórica total. Luego veremos que cuando hablamos esto para hacer recomendaciones así un poco teóricas, vale, pero cuando vamos a hablar a la población y a los pacientes sobre recomendaciones, este tipo de mensajes sobre porcentajes de calorías y gramos y tal realmente no sirven de mucho, ¿no? Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero a nivel de recomendación oficial sí que se utiliza este concepto en la mayoría, pero no todo el mundo. Veis aquí, por ejemplo, la Agencia Europea dice que no encuentra datos ni evidencia suficiente para establecer un límite superior. Y hablamos de consumo de azúcar en general. O las guías holandesas o las alemanas que no se atreven a pronunciarse, y de hecho no se pronuncian. Pues bien, pasamos ahora le dejo ya a Petuca con dos ejemplos de dos de los productos que más consumen los niños, que son los zumos y las galletas. Así que Petuca, te dejo. Hola, buenas tardes. Creo que se ve, sí. Bueno, pues me ha tocado a mí hablar de dos ejemplos de intrusos en nuestra despensa, los zumos y las galletas, que realmente, bueno, aparte de intrusos, pues son habituales en las despensas de los hogares españoles. A ver, ¿por qué no me dejan? Pasa ahora. Vale, bueno, pues empezamos con los zumos. Los zumos de frutas son considerados, percibidos por la población y por parte de personal sanitario como bebidas saludables, puesto que provienen de la fruta. Es verdad que no todos los zumos de fruta son iguales y de entrada debíamos de distinguir entre dos tipos de zumos de fruta. Perdonad que no me mueve la presentación. Vale. Por un lado, los zumos no 100% procedentes de fruta, pues como ha comentado Juan, los consideraremos equiparables a bebidas azucaradas y por lo tanto desaconsejaremos su consumo. Y por otro lado están los zumos 100% procedentes de la fruta, en los que se genera el debate si debemos considerarlos una bebida azucarada más. En cuanto a los zumos 100% de fruta, bueno, pues contienen una cantidad elevada de azúcares, pero solamente son azúcares de origen natural. Luego, por otro lado, sabemos que las frutas y las verduras aportan vitaminas, aportan minerales y compuestos fitoquímicos que parece que pueden jugar un efecto protector frente a para proteger, frente a enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas y algunos tipos de cáncer. Este efecto protector se ha demostrado cuando esta fruta o la verdura se consume en su forma natural y entera, pero no está demostrado, no se sabe qué compuesto específico es el que tiene este efecto protector y si este compuesto tomado de manera individual o suplementado pues tiene ese efecto beneficioso. Los zumos de fruta 100%
contienen cantidades de vitaminas y sustancias fitoquímicas que podrían ser beneficiosas, y de hecho por eso los autores se plantean si el consumo de zumos de fruta 100% podrían ser beneficiosos. Está demostrado que los zumos de frutas aumentan el efecto antioxidante del plasma. Sin embargo, este efecto antioxidante pues, no se sabe a ciencia cierta si a largo plazo puede llevar a una reducción en la producción de enfermedades crónicas. También hay estudios que demuestran que hay efectos sobre el endotelio vascular, la hipertensión, la agregación plaquetaria y el metabolismo de los lípidos, y aunque tenemos datos positivos, pues la evidencia actualmente todavía es escasa. Sí que sabemos y hay evidencia que el consumo de zumos 100% no es lo mismo que consumir la fruta entera. Como hemos comentado antes, bueno, pues, los zumos 100% tienen azúcares libres, según la OMS, y que aunque está demostrado, sobre todo en la relación con la caries dental, bueno, pues se sabe que los azúcares libres en formato líquido, probablemente también por el tiempo de contacto con el esmalte, podrían predisponer a la caries dental. Aunque, como veremos más tarde, el consumo de zumos 100% pues no hay datos claros que se relacionen a la predisposición frente a la caries. Por otro lado, la fruta, al pasar por el proceso de exprimido, pues pierde gran parte de su fibra, y de hecho los zumos 100% que hay en los comercios pues tienen poca cantidad de fibra, y esto hace que sean menos saciantes que consumir una fruta entera. En 2017, pues desde el grupo de gastronutrición hicimos un pequeño estudio de mercado sobre los zumos de frutas comercializados en los mercados españoles, y hicimos un documento consenso, un posicionamiento para hablar sobre el consumo de estos productos. Se analizaron 10 marcas de zumos, 55 productos, 55 zumos 100%, y encontramos, bueno, pues, un resumen, encontramos que tienen una cantidad elevada de azúcares, una media de unos 10,35 gramos por cada 100 mililitros de zumo. Abajo comparábamos en la gráfica, en la tabla, perdón, con una porción de naranja, de fruta entera pelada, y vemos que pues, el azúcar en los zumos es superior, y que podría ser incluso, bueno, pues similar, ¿no?, a los 11 gramos que puede contener una lata de refresco. Por otro lado, también analizamos la fibra. Vemos que los zumos 100% pues, tienen una cantidad escasa de fibra, nos sale una media de 0,5 gramos por cada 100 mililitros, que como vemos es bastante inferior a la cantidad de fibra que puede tener pues, 100 gramos de naranja. Vimos que, bueno, algunos zumos que provienen de distintas frutas o que se les añade la pulpa pueden tener algo más de fibra que un zumo 100%, digamos, normal, pero sigue siendo claramente inferior a lo que tiene la naranja. Teníamos cosas claras, y era, bueno, pues, que los zumos no 100% son bebidas azucaradas, que los zumos 100% no es lo mismo, no se puede equiparar a consumir la fruta entera, pero el debate, como hemos comentado, está en los zumos 100% procedentes de la fruta, si se pueden considerar una bebida azucarada más o no. Como ha comentado Juan, desde que la OMS acuñó el término de azúcares libres, y que recordamos que eran los añadidos más los naturalmente presentes en los zumos y en la miel, pues aquí parece que meten el mismo saco a todos los tipos de zumos, y sin hacer distinciones del tipo de zumo que es. Y esto pues evidentemente genera polémica, puesto que la evidencia está basada en evidencia débil y solamente quizá relacionada con el tema de la caries dental. Y por otro lado, bueno, pues desde luego choca con la población, que primero no somos conscientes o no es consciente de la gran cantidad de azúcares que contienen los zumos, y por otro lado, bueno, pues entendemos que los beneficios que puede aportar un zumo 100% procedente de la fruta no puede ser lo mismo que lo que puede aportar pues una lata de refresco.
Como ha comentado Juan, la dificultad que encontramos para dar recomendaciones basándonos en estudios y basándonos en la evidencia, pues es la dificultad en la terminología, tanto en la terminología del azúcar como en la terminología de los zumos. Y veremos que hay estudios acerca de zumos que no especifican si estos zumos de los que hablan son 100% o son zumos o bebidas procedentes de la fruta. Con respecto a los zumos y la asociación a enfermedad, bueno, sí que sabemos que el consumo habitual de fruta entera sí que se relaciona con menores índices de obesidad. Por otro lado, la escasez de fibra en los zumos y su menor capacidad saciante podría dar lugar a la hipótesis de decir que el consumo de zumo de fruta podría asociarse al sobrepeso. Existen pocas revisiones sistemáticas que hablen de los zumos 100%. De las que hemos encontrado, pues este trabajo y el siguiente que os voy a enseñar en la diapositiva, bueno, pues parece que puede haber una relación entre los zumos 100% y la obesidad, pero desde luego mucho más modesta y menos clara que la que puede haber con las bebidas azucaradas. Y en este trabajo, por ejemplo, y en el siguiente, pues esa relación se encuentra en grupos determinados de edad, como aquí, por ejemplo, en los menores de 5 años, o en este otro trabajo, pues entre los niños de 1 o 6 años. Pero eso, pues aumentos o una relación, pues quizá no significativa. Con respecto a la diabetes tipo 2, igual que Juan comentaba, la relación que pueda tener con las bebidas azucaradas, por la asociación con los zumos no es tan clara, y en este trabajo, por ejemplo, pues no se especificaba claramente si los zumos que se estudiaban eran 100%, con lo cual es difícil llegar a conclusiones y establecer relaciones. Estos dos trabajos que han sido los que ha comentado Juan, que eran quizá los más importantes, pues bueno, aquí sí que vemos que realmente los datos que se obtienen para las bebidas azucaradas y para los zumos no 100%, pues no son los mismos, ¿no? Hay una clara diferencia que con los resultados que con los zumos 100% de fruta, lo mismo que pasa en este, que bueno, pues sí que desde luego los datos son claramente distintos. Y con respecto a la caries y los zumos, pues esta es una única revisión sistemática que hemos encontrado y igual pues no hay una relación, desde luego, nada que ver con la que tiene, por ejemplo, las bebidas azucaradas o el azúcar en los alimentos, y la evidencia pues no se considera concluyente. Con lo cual, bueno, pues los organismos internacionales y los comités de expertos, si dejamos a un lado la OMS, que ya hemos comentado que con el término suyo de azúcares libres pues lo engloba todo, vemos que las recomendaciones para el consumo de zumos de frutas no son tan estrictas como lo son con el azúcar o como son como las bebidas azucaradas. La mayoría de ellos pues tienden a limitar el consumo, a evitar un consumo excesivo. Esto es un poco de resumen, limitan más o menos a un vaso al día o a unos 150 mililitros de zumo al día. Por supuesto, se recomienda que no sustituya nunca la fruta entera ni se utilice como sustituto del agua, pero bueno, pues no es minimizar el consumo a tope como hace con las bebidas azucaradas, pero bueno, sí limitar el consumo excesivo. Y nosotros, como documento consenso, como grupo y nuestra recomendación o nuestra opinión es que creemos que, estrictamente hablando, los zumos de fruta 100% no pueden ser lo mismo que una bebida azucarada, puesto que los zumos 100% tienen ciertos beneficios que un refresco evidentemente no tiene, pero que sí que tenemos razones para limitar su consumo y, por supuesto, nunca que sean sustitutos del consumo de la fruta entera ni sustituir al agua durante las comidas. Como pediatras de atención primaria, que conocemos la circunstancia de cada familia, pues estas recomendaciones deberíamos de individualizarlas de la manera mejor posible. Y luego otras grandes intrusas de la despensa pues son las galletas. Quería contaros así alguna curiosidad sobre este producto. Se estima que su origen tiene más de 10.000 años de antigüedad. Nuestros antecesores nómadas descubrieron que cociendo cereales obtenían una pasta con una consistencia similar al pan,
y que esta pasta pues tenía una cantidad, un elevado valor energético, un gran valor energético y una gran durabilidad. Entonces, bueno, pues casi todas las culturas de la edad antigua las cocinaban y de hecho se piensa que podría ser de los primeros alimentos cocinados que existen. En Europa se introdujeron en el siglo VIII tras la invasión musulmana y en el siglo XVIII y XIX, en la era de la industrialización, comenzaron a producirse de manera masiva, demandadas por las empresas navieras que necesitaban un producto de larga duración, que se pudiera transportar fácilmente y que tuviera un alto contenido energético y que utilizaban pues, para sus grandes travesías. En los últimos años, los cambios sociales y culturales han provocado modificaciones en los hábitos alimentarios en nuestro país. Hemos pasado lo que se ha conocido un poco como una transición nutricional. Los productos procesados industriales ricos en grasas animales, en azúcares, de alto contenido energético, han desplazado el consumo de productos frescos y de la dieta mediterránea. Y por otro lado, cada vez la más potente publicidad de alimentos y bebidas poco saludables, junto con la escasa actividad física, crean un ambiente obesogénico en el que pues, nuestros niños entran cada vez a edades más tempranas. Esto pues, ha llevado a encontrarnos en una situación con unos índices de obesidad y un problema, una gran epidemia en Europa, siendo España pues, uno de los países que presenta tasas más altas de obesidad infantil. Las galletas se consumen en nuestro país como parte de desayuno y merienda en todos los grupos de edad y a pesar de que son publicitadas como fuente de cereales, pues son productos ultraprocesados que desplazan el consumo de alimentos más saludables y además comparten las características del resto de alimentos ultraprocesados. Son productos baratos, duraderos, muy agradables al paladar, fáciles de transportar y de un gran valor energético. En 2014-2015 el estudio de nutrición de la población española pues, aquí nos aporta datos sobre el desayuno y vemos que, por ejemplo, el 44,6% de los niños de 3 a 8 años las consumen en el desayuno y un 40% de los niños entre 9 y 18 años. Y como vimos que era un alimento tan consumido por nuestros niños, pues desde el grupo de gastro y nutrición de la EPAC volvimos a lanzarnos al supermercado, que es lo que más nos gusta, y decidimos analizar estos productos. No había estudios sobre estos productos en la literatura y bueno, pues quizá por eso la emoción del monstruo y que por fin alguien hace caso a las galletas. Y así surgió este estudio que se publicó en la revista de PTA de Atención Primaria en 2020 y con el que queríamos describir las características nutricionales y la composición de un gran número de galletas disponibles en el mercado español, incluyendo aquellas que estaban más dirigidas al público infantil, y comparar las características y la composición de las galletas dirigidas, digamos, a la población general con las dirigidas al consumo de la población infantil. Es un estudio descriptivo transversal en el que analizamos 350 galletas y de estas 350, 53 las consideramos dirigidas al público infantil, pues generalmente pues por las características del envase, la publicidad de reclamo que contenían. Y bueno, pues un poco para facilitar un poco el entendimiento voy a hablar de galletas infantiles y no infantiles, aunque no es estrictamente correcto hablar con estos términos, pero es un poco para que entendáis mejor los resultados. Se analizaron 21 variables de las 350 galletas y después hizo el análisis comparativo entre las infantiles y las no infantiles. Solamente porque es un estudio muy amplio con muchos resultados, os voy a contar un poco las cosas que llamaron la atención, ¿no?, del estudio. Lo principal, bueno, una de las cosas principales que nos llamó la atención es que casi en la mitad de las galletas en global y en cerca del 70% de las infantiles utilizaban como grasa principal una grasa monoinsaturada. En la menor parte de los casos aceite de oliva, en la mayor parte de los casos aceite de girasol alto oleico. Pero también vimos que cerca del 50% de las galletas disponibles que analizamos contenían aceite de palma. El azúcar añadido, que lo tenéis debajo justo del aceite de palma, quizá no es nada llamativo, lo único que sí que bueno, pues vimos que en las galletas dirigidas al público infantil pues prácticamente la totalidad de ellas tienen azúcar añadido.
Y también nos llamó mucho la atención que 3 de cada 4 galletas dirigidas al público infantil tienen algo de publicidad, algún reclamo en el envase, bien tipo concursos, juegos, material para colorear o mensajes o frases pues, con un reclamo independientemente del alimento. En cuanto a las variables cuantitativas, bueno, pues sabíamos que era un producto de gran valor energético y de una alta densidad calórica, con contenido de azúcares elevado, una mediana de 25 gramos por cada 100 gramos de producto. Y en el análisis comparativo, aquí ya es las no infantiles comparadas con las infantiles, digamos, pues bueno, con una significación estadística, lo que os he comentado sobre la grasa principal, ¿no? Es a favor de las galletas infantiles, parece que hay una utilización de esta grasa monoinsaturada como fuente de grasa principal. El azúcar añadido, lo que os he comentado antes, la mayoría de las galletas infantiles presentan azúcar añadido en su composición de una manera estadísticamente significativa, y la utilización de los edulcorantes, bueno, pues la utilizan en las galletas no infantiles que tienen producto sin azúcar añadido. Por otro lado, pues también hemos comentado, la publicidad de reclamo también era significativamente muy superior en las galletas dirigidas al público infantil. En cuanto a las variables cuantitativas, igual las grasas totales y las grasas saturadas son más elevadas con una significación estadística en el grupo de las galletas no infantiles. Los hidratos de carbono son más elevados en las galletas infantiles, aunque luego realmente los azúcares añadidos son similares. Y con respecto, bueno, a la fibra y la harina integral, pues también era más llamativo que estaban presentes en las galletas no infantiles que las infantiles. Y el resto de variables, bueno, pues son curiosas, pero quizá no tienen tanto interés. Cada vez hay más estudios que demuestran que el consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona con la obesidad y con enfermedades no transmisibles e incluso con el aumento de mortalidad en la edad adulta. Y aunque hay un grado de evidencia no muy claro o quizá dispar, parece aceptable, ¿no?, recomendar evitar el consumo de los alimentos ultraprocesados. Con respecto a los ácidos grasos saturados, pues es bien conocido su efecto en el metabolismo lipídico como factor de riesgo de enfermedad coronaria y cardiovascular, y en el caso del azúcar, aunque quizá es más eso, pues la evidencia no es tan clara, parece que el azúcar en la alimentación pues, está relacionada con la obesidad, con el síndrome metabólico y con la caries dental. Por ello, quizá los organismos oficiales cada vez insisten más en la necesidad de reducir el consumo de azúcares en nuestra alimentación. Y como debido a que la mala alimentación está relacionada con la enfermedad y con el aumento de mortalidad, pues se plantean realizar planes de reformulación de ingredientes, de ciertos ingredientes, ¿no? En la industria parece que los comités de expertos intentan hacer un consenso con la industria y con los productores de estos alimentos para intentar conseguir un producto, digamos, de mejor calidad. Los estudios que existen sobre reformulación tienen evidencias, son estudios débiles todavía, con una evidencia baja, pero pues parece que modificando ciertos ingredientes se puede conseguir un producto de mejor calidad nutricional. Nosotros no hemos podido compararlo con estudios sobre galletas porque realmente no hemos encontrado en la literatura, pero sí que viendo nuestro estudio podemos suponer que sí que existen, parece que existen intentos de reformulación del producto. Por ejemplo, lo que hemos visto de que parece que hay cada vez más galletas con grasas monoinsaturadas, que en los productos infantiles se intenta eliminar el aceite de palma, que en galletas para la población general parece que cada vez hay más productos sin azúcar añadido. Entonces, bueno, pues nos plantea la pregunta de si esta podría ser una buena estrategia para mejorar la calidad de los productos. Bueno, pensamos que podría ser una buena estrategia, pero no debemos olvidar que las galletas son alimentos ultraprocesados y que no deberían de formar parte de la dieta habitual ni de adultos ni de nuestros niños. Por último, ya terminando, se ha detectado, confirmado que la publicidad de alimentos y las bebidas poco saludables
es un factor de riesgo de desarrollo de obesidad infantil, y es por eso que la OMS lanza, a través de su estrategia mundial sobre dieta, actividad física y salud, bueno, pues intenta instar a los gobiernos a que regulen el marketing de los productos que no son saludables, y que esto pensamos que todavía esta regulación no es demasiado estricta y es un factor de riesgo, desde luego, para el desarrollo de obesidad en nuestros niños. Y en nuestro estudio realmente llegamos a la conclusión, bueno, pues que tienen un alto, las galletas tienen un contenido energético muy alto y azúcar añadido en su composición, la mayoría de ellas, que se utilizan grasas monoinsaturadas como fuente principal en un gran número de galletas. La publicidad de reclamo es importante en estos productos y hemos visto que es un factor de riesgo para la obesidad. Y queríamos nosotros, nuestra idea, y nos hubiera gustado que este estudio, que estos resultados puedan utilizarse para realizar intervenciones de salud pública y servir como incentivos a los fabricantes para la reformulación de estos productos y conseguir mejorar su calidad. Y yo hasta aquí, y os paso a Juan, que termina con las conclusiones finales. Juan, el micrófono. Vale, es que no se me oía. Vale, ya estamos. Es que no sé, esto lo tenía silenciado. Vale, bueno, para finalizar, un pequeño ratito para abordar desde un punto de vista más práctico, ¿no? Cuando llegamos a las revisiones de salud, a los controles de salud en el programa de Niño Sano, tenemos a veces 5 o 10 minutos para hablar de muchísimas cosas, ¿no? Entonces se me ocurría, cuando hablamos de alimentación, ¿qué mensaje transmitir a las familias, ¿no? Porque podemos transmitir 2 o 3 mensajes. ¿Cuáles elegiríamos? Pues según lo que hemos hablado, ¿no? El primero, un no claro a las bebidas azucaradas, ¿no? Yo creo que hay suficiente evidencia hoy en día para ver que tiene una especial capacidad de alterar el balance energético y de producir problemas, ¿no? Pero es verdad que existe un debate sobre hasta dónde debe llegar la limitación en el consumo de azúcar en general. Primero, porque es complicado eliminar totalmente el azúcar. Y porque a pequeñas dosis no ha demostrado ser perjudicial, ¿no? El azúcar no es un veneno. Incluso dando por supuesto que ese efecto digamos, tóxico del que hablábamos antes, directo del azúcar, hablamos siempre de dosis altas y repetidas, ¿vale? Pero por otro lado es verdad que al consumo excesivo se llega por la suma de muchas pequeñas dosis. Entonces, ¿qué podríamos decir también? Pues la segunda recomendación es como muy genérica, y es que animemos a las familias a consumir alimentos naturales. ¿Por qué? Pues porque venimos de una época en la que hemos basado demasiado las recomendaciones en nutrientes específicos, ¿no? Que si el azúcar, que si las proteínas, que si los ácidos grasos, que si la sal. Y este tipo de recomendaciones basadas en nutrientes tienen algunas pegas. La primera es que la evidencia es limitada. Ya hemos hablado antes de lo complicado es investigar en nutrición. Si además lo que pretendemos es diferenciar el efecto de un nutriente concreto, específico, independientemente del resto de los ingredientes, pues no es nada fácil. Por otro lado, son recomendaciones difíciles de interpretar, cuando hablamos de porcentajes, de calorías, de gramos. Y por otro lado, la eficacia a la hora de conseguir mejoras en la alimentación es como poco dudosa, ¿no? Porque la gente no entiende este tipo de mensajes. Y luego, además, si focalizamos las recomendaciones en nutrientes concretos, ¿qué es lo que hace la industria alimentaria, ¿no? Pues un poco lo que comentaba antes Petuca, que, hombre, es mejor que nada, pero lo que tiende es a reformular.
Y reformular no es la solución, porque entonces te venden, claro, pues yo te hago un producto light, que ahora ya no solo bajo en grasa, sino bajo en azúcar. Y todos estos productos son productos sin azúcar añadido. Como nosotros focalizamos mucho el tema en el azúcar añadido, pues entonces ya está solucionado. Te doy una serie de productos sin azúcar añadido, como veis, pues desde luego saludables no son. Porque un tipo de alimento o producto concreto puede ser desaconsejado en virtud no solo de un componente o ingrediente, sino de su valor nutricional en conjunto. Y muchos productos que contienen azúcar añadido son nutricionalmente inadecuados, pero no solo por el azúcar, ¿no? Pues hoy en día a lo que se tiende es a establecer recomendaciones basadas en alimentos. Ya no en nutrientes concretos específicos, sino en alimentos. Y de esto el paradigma es el plato de Harvard en sus múltiples variantes, ¿no? Es decir, promocionar aquellos alimentos a los que no es necesario quitar el azúcar añadido simplemente porque no lo llevan. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pues los alimentos naturales, los alimentos de siempre. Es decir, consumir alimentos y no productos, porque cuando nosotros hablamos de un consumo elevado de azúcares añadidos, estamos hablando, y esto es sinónimo, de una dieta rica en comida procesada. O dicho de otra manera, la gran mayoría del azúcar que consumimos, del azúcar añadido, proviene de alimentos ultraprocesados. Si el azúcar que consumimos solo es la cucharadita que me echo al café o al yogur, o que de vez en cuando haga un postre casero y le eche un poco de azúcar, no es problema. No estamos hablando de un veneno ni un alimento tóxico en pequeñas cantidades. ¿Cuál es el problema? Pues que tomamos muchos alimentos ultraprocesados, ¿no? Sobre alimentos ultraprocesados ha hablado ya Petuca. De esto podríamos hablar muchísimo porque cada vez se está empezando a clasificar los alimentos en estas categorías, y las características de los alimentos ultraprocesados, que las comentó antes Petuca, realmente, sobre todo cuando se unen todas en un mismo producto, lo hacen especialmente insano. El problema de este tipo de forma de comer no es solo el que sean negativas para la salud, sino también qué alimentos dejamos de comer por comer alimentos procesados, porque claro, al final no cabe todo. Y lo que vemos son estadísticas tan tremendas como esta, ¿no? Tan tremendas como esta. ¿Cuál sería la tercera, el tercer mensaje? Y son 4 mensajes solo. Si queremos que las familias empiecen a comer más de forma natural alimentos naturales y menos ultraprocesados, pues aprender primero a hacer la compra. Y no es fácil que cuando unos padres van al supermercado y ven estanterías llenas de productos ultraprocesados sean capaces, como esta señora, de meter en el carrito alimentos de verdad. Y además es caro. Es más caro. Esto es una gráfica que nos dice la evolución en precio de los alimentos, de una serie de alimentos en Estados Unidos en un periodo de más de 20 años. Esta línea de aquí abajo son las bebidas azucaradas. Y esta línea amarilla son las frutas y verduras. Y esta naranja de arriba del todo, frutas y verduras frescas. Es decir, cada vez es más caro comer este tipo de alimentos naturales. Por eso es importante animar. Y todos los talleres y los mensajes hacia cómo hacer la compra es interesante. Y luego también aprender a cocinar, porque claro, lo que tienen los productos naturales es que hay que cocinarlos, ¿no? La diferencia, cuando una persona no sabe cocinar, una familia no sabe cocinar, pues tienden a hacer esto. La diferencia entre esto y esto es el saber cocinar. Por eso es tan importante que los niños aprendan a cocinar. Y yo, si tuviera que elegir un mensaje para un niño de 9 años, de 12, de 6, que le tienes que dar un consejo a las familias o una pregunta, ¿saben cocinar los niños? Pues que aprendan a cocinar, ¿no? Estos programas son en el fondo, bueno, son muy mediáticos, pero son muy interesantes, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Conclusiones. El azúcar no es un veneno, pero parece razonable recomendar que se eviten al máximo las bebidas azucaradas y que se disminuya lo más posible el consumo de azúcar añadido, y podríamos decir, y de sal, y de grasas insanas, etcétera, etcétera, que es lo que tienen los alimentos ultraprocesados. En definitiva, consumir alimentos de verdad. Y nada más. Muchísimas gracias. Ha sido una charla estupenda. Nos habéis dejado impresionados con el estudio de campo de galletas y zumos.
estáis recibiendo muchísimas felicitaciones de todo el mundo y a los compañeros que comentan la posibilidad de tener la charla, que sepáis que, como nos ha explicado nuestra compañera Carmen al principio de la charla, estará en la plataforma Formatio y la podréis ver allí tranquilamente y las veces que queráis. Hay muchas preguntas, no tenemos mucho tiempo, vamos a intentar responder de manera rápida. Una compañera pregunta de qué os parece, ya lo has comentado Juan, el enseñar a las familias a leer las etiquetas y bueno, enseñarles un poco esos intrusos de las etiquetas, jarabe de glucosa, que yo creo que estaréis de acuerdo en que sería muy interesante, como ya has comentado. Yo más que leer las etiquetas, bueno, sí es interesante aprender a descifrar las etiquetas, pero es que yo creo que tiene que ser mucho más sencillo que eso. Sobre todo porque si uno tiene que gastar energías en recomendar algo, lo mejor es que compren verdura, que compren fruta, que compren legumbres, que comen carne, pescado y que lo cocinen. Es decir, porque si tienes que mirar una etiqueta, muchas veces ya estamos hablando de productos procesados. Y realmente lo que es realmente efectivo es lo otro, ¿no? Las lentejas no tienen etiqueta y el pescado no tiene etiqueta y las manzanas no tienen etiqueta. Ya digo, no digo que no sea interesante saber, pero yo creo que es más importante dejarnos ya de entrar en ingredientes concretos para ir a lo gordo de la cuestión, que es empezar a comer de una forma saludable de verdad. Gracias. Nos preguntan también, para que lo conteste Petuca, ¿qué opina de todas estas tortitas que venden en los supermercados? Las tortitas estas de avena, de arroz, y además hay algunas que ya han añadido chocolate, yogur. ¿Qué opinión te merece sustituir las galletas por este tipo de productos? Bueno, realmente me parece producto procesado igualmente. Normalmente estos productos que también me gusta leerme, yo me leo las etiquetas, la mayoría, pues, bueno, pues sobre todo los que llevan chocolate, pues llevan grasas saturadas, llevan mantecas, llevan azúcar añadido, llevan sal y generalmente lo que es el componente, digamos, interesante, que podría ser el cereal, pues es poca cantidad y muchas veces son cereales refinados, son harinas refinadas. Yo lo considero también un producto ultraprocesado. No creo que sea buena idea sustituir uno por otro. Realmente, pues creo que si hay que consumir la fuente de cereales, se puede consumir en otro tipo de productos, pues eso sin refinar, digamos, y sin ultraprocesar, sin elaborar. Y vamos, creo que lo considero un producto ultraprocesado más. Gracias. Yo quería preguntarte también, está muy de moda todos los productos, todos los programas de cocina. Durante la pandemia ha habido muchísimas familias que se han hecho cocineros y reposteros. ¿Qué opináis de todas? Ya has comentado algo de todos los postres caseros que parece que las familias lo asimilan como más sano y hay familias que te comentan que pues desayunan bizcochos, llevan galletas, pero todo hecho en casa. ¿Qué opináis de esta moda de hacer tanto postre en casa? A mí me parece que puede ser peligroso porque como lo cocinamos en casa, sabemos lo que lleva y parece que es más seguro, ¿no? Más sano, pero realmente pues un bizcocho, bueno, salvo que hagamos aposta un bizcocho sin azúcar, que le añadamos productos naturales para endulzar, pero generalmente las recetas de bizcochos, de galletas llevan azúcar. Entonces, me parece peligroso por el hecho, no de porque un fin de semana decidamos hacer un bizcocho y comerlo el fin de semana, sino porque al tener la percepción de que es más sano, de que está hecho en casa y de que es, digamos, más natural, pues podemos caer en el error de consumirlo de manera habitual y sigue siendo pues eso, cantidades elevadas de azúcares, harinas refinadas, ¿no? Entonces, y lo mismo, desplazamos el consumo probablemente de alimentos más saludables que podríamos consumir en casa. Parece peligroso por ese sentido. Ahora, de vez en cuando ya hacemos con los niños unos bizcochos, unas galletas, lo comimos de manera puntual, pues no me parece mala idea. Mejor hecho en casa que comprado en el supermercado. Gracias. Voy a unir dos preguntas en una. Nos preguntan que qué opináis sobre el utilizar la fructosa como edulcorante, si no es más peligroso que otros azúcares. Y también hay una pregunta sobre stevia. Bueno, a ver, es que son cosas diferentes.
la fructosa la utilizamos como edulcorante en la medida que echamos azúcar. Es decir, recordamos que el azúcar es glucosa más fructosa, la sacarosa, vamos. Bueno, hay veces que se utiliza fructosa sola. Sobre la fructosa hay un debate tremendo también hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que decíamos, y es un debate similar al que decíamos con la glucosa y ese supuesto efecto a través de la hiperestimulación del páncreas, ¿no? En el caso de la fructosa es distinto porque se metaboliza por el hígado, no tiene una metabolización dependiente de insulina, ¿no? Y hay estudios, hay gente que sí que defiende la tesis de que la fructosa tiene un efecto tóxico también directo, sobre todo sobre el hígado. De lo que más se ha publicado es del hígado graso, de la cetosis hepática, pero también sobre la secreción insulínica, sobre la hiperglicemia, una serie de cosas. Pero claro, el gran debate es muy similar a lo que comentábamos antes, si ese efecto tóxico directo existe o realmente todo se justifica por la relación que tiene con el sobrepeso y con la obesidad, porque claro, las cantidades grandes de fructosa que toman la población no es porque tomen fruta, porque hay fructosa en la fruta de forma natural. Cuando se toman grandes cantidades de fructosa es porque se toma sacarosa, azúcar añadido, ¿no? Y el azúcar añadido, ya hemos visto, predispone a la obesidad como dentro probablemente de un estilo de vida y una forma de comer alimentos ultraprocesados, y la obesidad es el principal factor de riesgo de la estatosis hepática también, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto cuando tomamos fructosa fundamentalmente en forma de sacarosa y fundamentalmente en forma de productos procesados, eso puede llegar a generar una serie de patologías independientemente del efecto sobre las calorías? Pues en esto hay un debate tremendo. Hay autores que son claros defensores de una teoría, otros claros defensores de otras, hay tortas en la literatura y yo creo que tampoco podemos decir hoy en día que ese tema esté aclarado, ¿no? Preguntaban Luego, también la stevia. Sí, vamos a ver. Lo de los edulcorantes es curioso porque y por eso es muy interesante todo lo que yo comentaba al final de no centrar el debate sobre nutrientes concretos, porque generalmente la cosa es mucho más global. Es curioso porque cuando se hacen estudios, evidentemente, si tú tomas mucho azúcar añadido o muchas bebidas azucaradas y de repente empiezas a tomar bebidas light, en teoría bajas el aporte calórico, porque claro, la stevia o los edulcorantes no tienen calorías. Y no son tóxicos los edulcorantes, a lo que se toman en cantidades absolutamente descomunales. En fin, es una práctica segura. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en muchos estudios que se han hecho? Que es que cuando este tipo de personas cambian, por ejemplo, las bebidas azucaradas por bebidas light, la pérdida de peso es mucho más modesta de lo que se espera. ¿Y eso por qué es? Porque probablemente estas personas siguen haciendo un estilo de vida sedentario, siguen tomando productos hidroprocesados de otro tipo, y en el fondo quizás el consumo de esas bebidas azucaradas no es más que un marcador de un estilo de vida global, insano, en el que están muy presentes tanto el sedentarismo como el consumo de alimentos procesados. Entonces, que yo solo cambie el tomar bebida de cola por una bebida de cola light tiene un efecto bastante poco relevante, aunque en teoría, evidentemente, desde el punto de vista del balance energético es mejor porque tiene menos azúcar, ¿no? O sea, tiene menos calorías, claro, son 0 calorías. Gracias. Vamos a hacer una última pregunta porque el objetivo de estas sesiones es que no se alarguen mucho y que sea dinámico como lo habéis hecho. Ahí preguntan si podríais hablar algo del Nutri-Score. Supongo que referido a las galletas y las bebidas edulcoradas y con azúcares añadidos. Yo, por ejemplo, bueno, a ver,
yo creo que todavía está, bueno, es bastante polémico, ¿no? El Nutri-Score, porque parece que no está bien establecido, como que tiene en cuenta determinados ingredientes y eso hace a veces posicionar a los alimentos digamos, en un semáforo, el semáforo que a lo mejor no le corresponde. Ha habido mucha polémica, por ejemplo, con lo del aceite de oliva, que lo ponen como un producto a evitar, ¿no? En el Nutri-Score, cuando realmente pues, es parte de nuestra dieta mediterránea y que es el aceite que deberíamos de utilizar. Y al revés también ha pasado, hay productos procesados, ahora mismo no recuerdo, pero probablemente, pues a lo mejor eso que contienen cereales, como puede pasar con las tortitas y tal, que como contienen cereales y a lo mejor una proporción es de cereal integral, lo pueden poner como un producto favorable en el Nutri-Score cuando realmente pues, no debería ser. Yo creo que todavía pues hay que definirlo mejor, hay que establecerlo y tenerlo en cuenta, fiarse de él, pero relativamente, quiero decir, sabiendo un poco pues lo que, lo que ha dicho Juan realmente, que si no tiene etiquetas, pues sabemos que es un producto más sano, que más fiable de consumir, digamos, y que si hay una etiqueta que tenemos que leer, pues probablemente sea más parte de ultraprocesada. No sé qué opina Juan sobre eso, pero... No, sí, yo creo que la polémica que se ha generado a veces con el Nutri-Score es un ejemplo claro de lo que supone focalizar demasiado las cosas en nutrientes muy específicos, ¿no? O en aspectos muy concretos de la alimentación sin mirar la globalidad, ¿no? Como el aceite de oliva tiene muchas calorías, pues ya, mala puntuación, pero vamos a ver. Es decir, ¿cuál es la característica, digamos, general o global de ese alimento? O ya te digo, los productos reformulados siguen siendo ultraprocesados, pero le vendo que no tiene azúcar añadido, ya mejoro el Nutri-Score. Porque yo solo me baso en puntuaciones hechas sobre aspectos muy concretos. Y al final la nutrición no es la suma de unos nutrientes más este, y le doy una serie de puntos, ¿no? Como en Eurovisión. Al final es una cosa mucho más global y mucho más integral, ¿no? Pero eso está cambiando, ¿eh? Realmente a la hora de establecer las recomendaciones de cómo debemos educar y trasladar o aconsejar a las familias o a la ciudadanía, esto está cambiando precisamente a costa de encontrarnos con las incongruencias o con los errores de otro tipo de forma de transmitir. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos ponentes. Habréis comprendido por qué es tan fácil ser coordinadora del grupo de gastro con estos compañeros que tengo en el grupo. Nos habéis dejado muy claro que lo mejor es comprar alimentos que no haya que leer etiquetas porque no tengan etiquetas. Muchísimas gracias a todos los participantes. Tenéis, como has nombrado Eurovisión, los puntos, pues vosotros tenéis aquí un club de fan ya como los de Eurovisión, porque no hace más que llegar felicitaciones de lo claro de vuestra charla y de lo práctico. Desearos a todos que ahora merendáis para coger fuerzas, que merendéis sin azúcar, que merendéis sin etiquetas, pero que tengáis un verano muy dulce, que nos lo hemos ganado todos con este año de pandemia que llevamos. Y bueno, que os esperamos en la siguiente sección de AEPAF, que ya os avisaremos oportunamente. Feliz verano a todos y hasta muy pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.